Pero bueno, Jorge, en otra información le hemos dado seguimiento a lo que se ha estado suscitando en el municipio de San Felipe, Sí. Jorge. Hemos comentado que de manera reciente, de hecho, el día de ayer estuve yo allá en el municipio de San Felipe y nos tuvimos ahí la oportunidad de conversar con algunas personas y sí hay una situación que ha generado mucho ruido, ¿no? Y esos son los últimos episodios violentos que se han documentado. Uno de, bueno, personas que han sido cercenadas o que le han cortado las manos, otras personas que fueron localizadas enteipadas, pues, tiradas en una zona ahí cercana del propio, de la propia zona concurrida, ¿no? Ujú. O la propia el pueblo, ¿no? Como tal en San Felipe. Y incluso una mujer que fue privada de la libertad y que fue posteriormente, bueno, fue privada de la libertad y luego dejada en libertad, originaria de Tijuana. Y todos estos episodios violentos que se han estado dando en el puerto de San Felipe han sido precisamente atribuidos a la delincuencia organizada según las propias autoridades, ¿no? Sí, porque estamos hablando de un feminicidio, dos personas asesinadas, perdón, y un secuestro o una privación ilegal de la libertad, que al final la confundieron a la señora y terminaron, pero la sacaron de su casa. Sí, pidiendo Estamos disculpas hablando casi. de que uno de los homicidios es un pescador, ¿no? De 45 años y estamos hablando de que la forma en que la han asesinado es totalmente relacionado, incluso el móvil, podemos decir, es la forma en que actúa el crimen organizado. El tema de la mano cercenada, y todo esto se da en un espacio de 10 días. O sea, bueno, no, menos de 10 días, Menos. en una semana Una se semana. da. En 7 días se da esta situación donde la violencia, al principio la fiscalía lo trató de minimizar señalando que eran atípicos estos asesinatos porque pues regularmente se da un homicidio. Estamos hablando son un pueblo donde viven 12,000 personas que en sus actividades diarias, tanto económicas como sociales, marcan que pudieran ahí convivir más de 22,000 con todos los extranjeros. Pero realmente es un pueblo muy chiquito, o sea, es un municipio el más chico de Baja California y lo que representa no solamente en materia de territorio, sino también de población y en sus actividades que realizan. Y si a eso le agregas, Villa, que debería ser el municipio más vigilado pues no del país, pero sí, al menos de Baja California, porque tienes a la Marina, tienes a la Sedena, tienes Guardia Nacional, tienes policías municipales, que también, hablándolo en la estructura que están tejiendo para su primer ayuntamiento, no tienen la gran cantidad de patrullas ni tampoco de elementos. 55 por 57 policías. De policías municipales, pero sí tienen una gran cantidad de elementos de las Fuerzas Armadas. Y es ahí donde uno logra explicar que viviéndose todo, hay que recordar que en menos de 2 años se vivió el atentado al director de la Policía Municipal de San Felipe con asesinato de agentes. Entonces, hemos estado viendo asesinatos que están relacionados con un grupo de crimen organizado relacionado con los hijos del Chapo Guzmán, quienes son los que tienen el territorio y dominan esa zona. Sabe la Secretaría de Marina, sabe la Secretaría de Defensa, sabe incluso la Profepa de cómo actúa los chapitos en esta zona con el tráfico de Totoaba. Hay una gran actividad y que debería de ser de manera de inteligencia de lo que sucede ahí por ser especie de santuario que quieren hacer de especies marinas. Y no se puede entender que en plena zona centro del pueblo de San Felipe, pues te secuestren a dos o te priven de la libertad, ingresen a tu casa, los saquen, los maten y los dejen abandonados ahí, que cercenen a alguien y que aún así se diga que esto es atípico, cuando ya la fiscalía señaló que guardan relación al menos 2 asesinatos. Y agrega, Jorge, un dato que me tocó revisar el día de ayer, para empezar, que ya ha incrementado el número de colectivos o ya los colectivos de familias que buscan personas obviamente desaparecidas, ya se nota más todavía, es más presente en el puerto de San Felipe y además la cantidad de fotografías de personas ausentes en el puerto, tanto en fiscalía, como en cada poste del malecón, como en cualquier punto de concurrencia, llama la atención, ¿eh? O sea, es algo que no ocurría hace algunos años atrás, te hablo de 2017, 2016, y que hoy en día parece que ya hay una organización como tal de la ciudadanía ante los episodios de violencia que se han estado
documentando, ¿no? Y obviamente ya con el tema de desaparecidos, ya hermanados los colectivos de San Felipe con los de Mexicali, que ya han realizado búsquedas, se empieza a generar componentes que te demuestran que sí hay una presencia de la propia delincuencia organizada, ¿no? Y además no sería muy difícil para la Secretaría de Marina, con toda la labor de inteligencia y donde ha presumido el presidente Andrés Manuel López Obrador del control y la seguridad que se tiene en el puerto de San Felipe, tener pues ya personas detenidas por los hechos delictivos, cuando lo hacen, si no a plena luz del día, pero sí de una manera muy evidente en zonas concurridas del propio puerto, y en donde llegan, se meten a tu casa, te sacan, te asesinan, te dejan tirado en tu cadáver en alguna zona, con huellas de violencia, incluso con un narcomensaje, una narcocartulina. Y todo esto lo que tendría que representar, más allá de la investigación que hace la Fiscalía, es en materia preventiva, cómo lo está atendiendo la Policía Municipal, porque lo dijimos, todo esto se da en la previa o en la víspera de las elecciones del 2 de junio, en donde hemos señalado, San Felipe debe de ser considerado un foco rojo por parte de la autoridad del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que en esas mesas de seguridad tendrían que tener en San Felipe, así como a la zona este de Tijuana. Entonces, una zona donde puede haber una elección de las más sucias. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.